Bueno, evidentemente es un acto formal de alta trascendencia. ¿Por qué? Y lo han dispuesto de esta manera. Cristina Kirchner no solo está como en su rol de cabeza de una de las cámaras, obviamente, del Congreso, sino que además está en su rol de víctima. Porque fue objeto de gran parte de las escuchas que se difundieron, sobre todo en medios periodísticos. Había una intervención en nuestra última salida respecto a Moró, cuando le estaba relatando también el hallazgo de otro cuestionamiento importante dentro de esta auditoría. ¿Cuál es? Bueno, la Dajudeco en toda su dimensión no eran solo escuchas telefónicas, las escuchas telefónicas que ordenaban la justicia centralizadas en la oficina de escuchas, sino también la creación de una suerte de cuerpo de peritos anticorrupción. ¿Qué significa esto? Todos sabemos, existen los peritos de la Corte Suprema de Justicia que gozan de importante prestigio y actúan en líneas generales en las causas del Poder Judicial, digamos, donde hace falta una pericia oficial. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en el marco de todas estas reformas y cuando las escuchas pasan a la órbita de la Corte? Bueno, crear esta suerte de cuerpo de peritos especial para las causas anticorrupción. Ponele nombre y apellido porque precisamente da la impresión que para eso fueron creados, porque no hubo otro registro de intervención en otro tipo de causas. Ahora, hubo algunos mecanismos legales de designación de esos peritos que quedaron medio en la nebulosa, y eso lo destaca el informe. ¿Qué quiere decir esto? Que permitía cierta discrecionalidad, no solo para la elección de peritos, sino también para lo que era el sorteo de los profesionales, y que quedaran a veces asignados los mismos en distintas causas que involucraban a exfuncionarios, puntualmente. Hay un detalle, porque la lista de peritos no es tan extensa, es un grupito de una decena serán, pero emerge el nombre de Eloy Bona. ¿Quién es Eloy Bona? El perito sobre el cual se apoya, te diría, la única esperanza de la causa vialidad, que es la que establece que hubo sobreprecios en las rutas otorgadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. ¿Cómo lo establece? A partir de cotejar los valores con los de una revista. Con los publicados en una revista. Una revista, sí. Y comparando por ahí lo que salía a ser un kilómetro de autopista de ruta en Tucumán o en Santa Cruz. Un peritaje en una causa anticorrupción que tiene imputada a una expresidenta de la Nación, peritaje con una revista. ¿Ese perito lo hizo Eloy perito? Bona. ¿Es un perito de qué tipo? ¿Ingeniero? Sí, entiendo que sí, ingeniero Eloy Bona. Especializado en temas viales, debía hacerlo. Bueno, y con amplios conocimientos revisteriles. ¿Qué pasa? En esta nómina de peritos no aparece dentro de los de la Corte, aparece dentro de los de la Dajudeco. De manera que queda un poco en evidencia que este procedimiento también estaba en tela de juicio y que, bueno, la Corte Suprema debió haber tenido una instancia más de control respecto a esta cuestión. Vos me dirás, ¿para qué es todo esto? Bueno, muy probablemente de acá ocurran algunas decisiones políticas. ¿Dajudeco es Dirección Judicial de Delitos Complejos? Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos. Que forma parte del Poder Judicial de la Nación, por eso está bajo la órbita de la Corte. Antes se llamaba DICOM y estaba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Ustedes saben, cuando asume Mauricio Macri, se lo quiere quitar como si fuese un factor de poder. Alejandra Gil Carbó lo quita del Ministerio Público Fiscal, como decía la ley, y lo envía por decreto a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en ese esquema, ¿qué puede pasar? ¿Podría salir la Dajudeco de la órbita de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, es una posibilidad latente. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la Corte tampoco es que se matan todos por aferrarse a ese lugar, que sí presupuestariamente es un tema importante, obviamente da cierto poder, pero ha quedado, a partir de todas estas intervenciones, estas filtraciones, y lo que ha quedado plasmado desde el punto de vista de la auditoría que se está exponiendo, la verdad que es un comportamiento algo defectuoso. No podríamos decir absolutamente defectuoso, porque los procedimientos, algunos se respetaban, la cadena de custodia en muchos casos estaba bien hecha, había elementos técnicos con los que contar, pero en la auditoría se encuentran muchos gaps, muchas oportunidades, muchas observaciones o apreciaciones que son las que destaca el informe técnico. Después está lo que firmaron y está presentando Moró, que es el dictamen de mayoría, que lo firma el Frente de Todos, pero y que también tiene un dictamen de minoría respecto de miembros de la oposición,
pero que en definitiva ese es como el análisis o la lectura política que hacen del informe técnico. Bien. El informe técnico desnuda todas estas irregularidades y me da la impresión de que esta presentación, generando un acto político, sentando en la misma mesa al presidente de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Cámara de Senadores y además en su rol de expresidente y víctima, da la impresión que va a ser con un evidente conclusión de índole político que puede llegar a dar un paso distinto. Bueno, muy importante lo que está pasando en el Congreso en estos momentos, así que vamos a seguir, por supuesto. El Gato también va a seguir con esta cuestión y mañana vamos a tener bastante de qué hablar.